Muy bien, buenos días. Nuevamente vamos a iniciar ahí siguiendo nuestros temas de clase y vamos a seguir con movimiento relativo. Pues básicamente, movimiento relativo depende del sistema de referencia respecto al cual estemos viendo el problema. Por ejemplo, si nosotros vemos pasar un bus, ¿sí? Imagínense que nosotros estamos en un bus, estamos en una esquina del parque y vemos pasar un bus, ¿sí? Pero nosotros estamos parados, vemos que el bus va pasando y encima de eso, pues va una persona, ¿sí? Que se levanta adentro del bus y empieza a caminar hacia la puerta de adelante del bus, ¿verdad? O sea, relativamente, si el chofer, que es un punto de referencia, ve caminar a esa persona, va a decir que esa persona viene caminando, pues digámoslo así, a un paso lento. Si nosotros que estamos afuera viendo el movimiento, vamos a ver a esa persona que se está moviendo mucho más rápido que el bus, porque el bus va a ir a una velocidad y esa persona va a caminar de su asiento hasta atrás y va a llegar hacia la puerta de adelante, ¿sí? Entonces, va a haber dependiendo del movimiento, pues, o del observador, mejor dicho, así va a ser el movimiento que vayamos a tener en este caso. Entonces, pues básicamente por el momento solo vamos a resolver el inciso A de lo que dice nuestra diapositiva, que dice movimiento relativo de traslación uniforme. No vamos a ver de rotación uniforme, ¿verdad? Solo vamos a ver el de traslación uniforme. Uno de los observadores está en reposo y el otro se mueve con velocidad constante respecto a él. Ambos observadores son, por tanto, inerciales, porque no tienen aceleración ni están rotando. Ok. Otro movimiento común, ¿sí? De movimiento relativo es el que estamos realizando nosotros en este preciso instante, ¿sí? ¿Por qué? Porque ustedes me ven a mí relativamente, ¿verdad? Yo estoy sentado, ¿sí? O sea, estoy en reposo, y yo los miro a ustedes en sus casas, bueno, los que tienen encendida su cámara, ¿no? Por ahí miro a Pablo Velázquez, que está sentadito ahí en su sala, ¿verdad? Y yo lo estoy viendo a él en reposo también, ¿sí? Pero, ¿sí? Verdaderamente ambos nos estamos moviendo a velocidad constante. ¿Por qué? Porque nuestro planeta se está moviendo con velocidad constante en este momento. O sea, a pesar de que yo esté sentado aquí, con mi velocidad inicial cero, con respecto a la Tierra, yo tengo la velocidad de rotación de la Tierra. Yo me estoy moviendo en este momento. ¿Me estoy moviendo junto con qué? Con el planeta. Entonces, es un movimiento relativo, porque desde mi punto de vista, yo estoy en velocidad cero, pero desde el punto de vista de alguien que me pueda estar viendo en el espacio, por ponerlo en un ejemplo, ¿sí? Está viendo que ahorita Guatemala se está moviendo con velocidad constante. Entonces, ese es un movimiento relativo, ¿eh? Que es el movimiento más casual que podemos observar, ¿sí? Es el ejemplo más claro, ¿verdad? Por ejemplo, yo estoy en reposo, ustedes en su casa están en reposo, pero alguien que pueda estar en un punto fijo en el espacio está viendo que nos estamos moviendo con velocidad constante, ¿sí? Entonces, pues el movimiento relativo de traslación uniforme, las ecuaciones relacionan los vectores, posición, velocidad y aceleración. Cabe mencionar que aquí solo vamos a ver con posición y velocidad y movimientos con velocidad constante, o sea que la aceleración va a ser cero. La siguiente figura, dice la que vemos aquí en pantalla,
pues tenemos representado a los observadores inerciales y el vector de posición que tiene una partícula en movimiento, ¿sí? La partícula se mueve en dirección de la línea punteada, ¿sí? Pero el observador que está en el primer punto de referencia con X y Y, ¿sí? Lo está viendo desplazarse en el vector de la línea azul. Y otro observador puesto en un punto de referencia O' con coordenadas Y' y X', pues el vector de desplazamiento de él va a ser la flecha verde que tenemos acá. Miren, ambos tienen una percepción diferente del movimiento según donde estén ubicados, pero la partícula no está cambiando su trayectoria, es el mismo movimiento, ¿sí? Si suponemos, ¿verdad?, que en el instante inicial la posición de los dos observadores coincide, las transformaciones de Galileo vienen dadas por estas ecuaciones, ¿verdad? Vamos a ver el siguiente ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo, aquí vemos que en esta figura 3.32 que he tomado del libro de Csikszentmihalyi, dice una mujer que camina dentro de un tren. Ese es el inciso A. Y vemos a la pequeña mujer aquí como un punto P, ¿sí? La posición de la mujer, que le vamos a llamar obviamente una partícula P, relativa al marco de referencia del ciclista y al marco de referencia del tren, ¿eh? O sea que la velocidad del tren relativa al ciclista, el ciclista está aquí y la posición de la mujer para ambos, ¿eh? Entonces, ¿qué quiere decirme? Que la posición de la mujer con respecto al ciclista, que es lo que quiere decir aquí abajo, ¿sí?, va a ser igual a la posición, ¿sí?, del tren con respecto al ciclista más la posición de la mujer con respecto al tren. Entonces llamaremos A, dice, al marco de referencia del ciclista en reposo, B, al marco de referencia del tren en movimiento, y en el movimiento rectilíneo la posición de un punto P relativa al marco de referencia A está dada por X de P sobre A. O sea, quiere decir la posición de P con respecto de A. Y la posición de P con respecto al marco B está dada por XP con respecto de B, y la distancia del A al origen de B es esta. Entonces, tenemos la fórmula, ¿verdad?, que X de P con respecto de A va a ser igual a X de P con respecto de B más X de B con respecto de A. Por ejemplo, si viéramos nosotros aquí, permítanme un segundo, jóvenes. Permítanme un segundo, jóvenes. Disculpen, jóvenes, ¿verdad? Entonces, si nosotros vemos algo aquí, ¿sí?, en esta parte de aquí, miren, es como que tuviéramos una suma de fracciones, ¿sí? O una multiplicación de fracciones, mejor dicho. Miren, si yo multiplico P partido B por B partido A, yo voy a eliminar B, que está en el denominador acá, y voy a eliminar B, que está en el numerador acá. ¿Miren? Por eso me queda aquí P sobre A, ¿sí? Entonces, vamos a tomar nuestras fórmulas de desplazamiento de esta forma. Y E igual
vamos a tomar de esta misma forma la fórmula para la velocidad relativa, ¿sí? Es igualita. La velocidad P, ¿verdad? Relativa al marco A, denotada con esta pequeña, con esta notación, es la derivada, ¿sí? Ya saben que la velocidad es la derivada de la posición con respecto del tiempo. Entonces, las otras velocidades se obtienen de la misma manera. Entonces, tenemos que la derivada de la posición de cada una viene dada por las velocidades de cada una, ¿sí? Entonces, aquí tenemos ya la velocidad. ¿Por qué tiene el inciso X o el guión X? Porque solo vamos a ver velocidades sobre el eje X. No vamos a ver velocidades sobre el eje Y, porque esas ya incluyen la aceleración. Entonces, para esta parte de nuestro estudio, no vamos a ver sobre el eje Y. Y con esto llegamos pues al final de lo que es nuestra teoría. Pues va a servir un poquito mejor que lo veamos desde el punto de vista de los problemas. Entonces, por favor, jóvenes, les pido ahí que siempre estén atentos, que lean sus libros de texto y que vean todos los videos que he escogido yo, que les he puesto en el Classroom para que se vayan dando cuenta de todo el tipo de problemas. Y vamos a resolver un ejemplo que tenía yo ya preparado de otro semestre el día de hoy, ¿verdad? Y lo vamos a ver acá, ¿no? ¿Sí? El ejemplo dice, un amigo puede remar en un bote a 3.75 millas por hora en aguas tranquilas. Si está cruzando el río, cuya corriente es de 1.80 millas por hora, ¿cuál será la dirección que deberá seguir? ¿Quién? Pues el amigo que está remando en el bote, si quiere llegar a un punto que está directamente enfrente de la salida. Ese es el inciso A. El inciso B dice, si el río tiene 3.50 millas de ancho, ¿cuánto tardará en atravesarlo? Y el inciso C dice, ¿cuánto tardará quién? Pues el amigo que va en el bote en avanzar 2 millas en favor de la corriente y después regresar hasta su punto de partida. Entonces, básicamente yo escogí este problema porque es como que tuviéramos dos problemas en uno. ¿Por qué? Porque los incisos A y B se refieren a que el amigo en el bote va a atravesar el río, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que de una orilla va a llegar a otra orilla. En cuanto al inciso C, él ya está en el agua y va a remar 2 millas en favor de la corriente y después va a regresar a donde salió. Ya es otro problema totalmente diferente, es otra consideración totalmente diferente. Y vamos a iniciar pues con las consideraciones primeras. Ok. Aquí vamos a ver pues vectorialmente dos situaciones y ahorita se las voy a mostrar. A ver, yo creo que tenían una duda por acá, ¿verdad? Dice, Inge, al parecer no está mostrando la pantalla. Dice, ¿cuántos miran mi pantalla, jóvenes? La mayoría no está viendo la pantalla. Vamos a ver.
Vamos a ver, ahí está. ¿Se mira ahora? Ok, ahí estamos, ¿verdad? Entonces, aquí están las consideraciones iniciales nuevamente, ¿verdad? Para que lo puedan observar. Un amigo puede remar en un bote a 3.75 millas por hora en aguas tranquilas. Si está cruzando el río cuya corriente es de 1.80 millas por hora, ¿cuál será la dirección que deberá seguir si quiere llegar a un punto que está directamente enfrente de la salida? Y ve si el río tiene 3.50 millas de ancho, cuánto tardará en atravesarlo. Entonces vamos a tomar estas dos consideraciones iniciales como nuestro primer problema. Ok. Entonces vamos a hacer una consideración. Ok. Entonces, obviamente, con lo primero que tenemos que empezar nosotros es con elaborar un pequeño diagrama, ¿verdad? Entonces dice que yo puedo, el río, perdón, está fluyendo a una velocidad de 1.80 millas por hora, ¿sí? Vamos a poner un poquito más pequeña, ¿verdad? Esa es una consideración general, ¿verdad? Que el río está fluyendo a 1.80 millas por hora, ¿verdad? Si yo salgo enfrente, ¿sí? Digamos que esta es la corriente del río, ¿verdad? Si yo salgo y le doy de frente, la corriente del río, obviamente, ¿sí? Me va a llevar en esta dirección, ¿sí? Si yo salgo enfrente, ¿sí? De frente, y el río va a 1.80 millas por hora, yo voy a tener este movimiento, ¿sí? ¿Por qué? Porque así es, si ustedes tiran un barquito de papel, ¿sí? Se lo lleva la corriente, ¿sí o no? Para donde vaya la corriente, el barquito de papel se va a ir para allá. ¿Qué pasa? ¿Sí? Que la pregunta dice, si está cruzando un río cuya corriente es, esto es una velocidad, ¿verdad? ¿Cuál será la dirección que debe seguir si quiere llegar al punto que está enfrente? O sea, ¿hacia dónde quiero llegar yo? Yo realmente quiero llegar hacia este punto, ¿sí? Yo quiero llegar realmente hacia ese punto. Entonces, la velocidad del río nunca va a cambiar, ¿sí? La velocidad del río va a seguir siendo de 1.80 millas por hora. Entonces, este vector yo lo tengo que trasladar para acá. Y la dirección que yo debo seguir para llegar a este punto que está aquí en medio, pues obviamente es la resultante de unir esos dos vectores, ¿sí? Que va a ser esta de acá. Entonces, la flecha verde es la dirección que yo debo de seguir para que cuando me mueva yo en esta dirección, pues el río me retorne y pueda llegar al punto que está directamente enfrente de mi posición. Porque si yo me voy recto, el río me va a llevar con la corriente y me voy a ir hacia la derecha. Pero si yo hago como que me voy a ir para la izquierda, ¿sí? El río me va a regresar y me va a poner en un lugar hacia enfrente. Ojalá se haya entendido, ¿verdad? Entonces, ya dijimos que yo puedo, ¿sí? Que el amigo puede remar, ¿sí?
a una distancia, a una velocidad de 3.85. O sea que si estuviera en aguas tranquilas, es como que aquí en lugar del río estuviera una piscina, ¿verdad? Entonces, esa es la velocidad, ¿sí? Que está viendo alguien que está afuera. Entonces, miren, aquí está la velocidad que está en tierra. O sea, la velocidad del observador que está en tierra puede ver que su amigo, ¿sí? Va a remar a 3.85, 3.75 millas por hora. Entonces, este resultado va a ir en esta parte de aquí. Y va a ser igual a la velocidad que va a ver el observador que va, o sea, la que va a ver la persona que va en el bote, más la velocidad del sistema que se encuentra en movimiento. ¿Y cuál es el sistema que se encuentra en movimiento? Pues es el río. Entonces, esta es la consideración general para estos problemas. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Por lo regular, si están atravesando algo o tienen vientos cruzados o ven que la lluvia cae vertical, pero cuando nosotros vamos en el carro vemos que cae inclinada, esa es una forma de ver relativamente ese movimiento. Para los que vamos adentro del carro, vemos que la lluvia está cayendo de manera inclinada, pero la lluvia cae de manera vertical. Entonces, tenemos que hacer tres vectores de posición. En este caso hicimos, como tenemos la velocidad, tenemos tres vectores de velocidad. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos que hacer, obviamente, es si yo puedo nadar a esta velocidad y el otro está en esta velocidad, lo que tengo que hacer yo es que vamos a obtener un triángulo de velocidades, ¿sí? ¿Cuál es el vector este que está aquí? Pues el vector es la flechita roja que dijimos que era la velocidad del río. La flechita verde, ¿sí? Es la velocidad con que se mueve el bote en aguas tranquilas. Y voy a hallar la velocidad, no, me dicen que tengo que hallar ¿qué? ¿Qué dirección debo seguir si quiero llegar a un punto que está enfrente? ¿Cuál es la dirección? Pues el ángulo, ¿verdad? Entonces, aquí yo tengo un triángulo rectángulo, ¿verdad? Donde obviamente siempre el lado más grande, ¿sí? Es la hipotenusa. Entonces yo tengo el opuesto y la hipotenusa, pues tengo un seno, ¿verdad? Entonces el seno del ángulo va a ser 1.80 dividido 3.75. Y esa relación ya con el seno inverso me va a quedar de 28.68 grados. ¿Sí? Entonces, siempre para este tipo de problemas, oigan bien, cuando estemos en problemas donde se desea atravesar algo, ¿sí? Donde hayan vientos cruzados, si voy en un avión, ¿sí? Tenemos que formar vectores de forma triangular, a diferencia del inciso C, que son vectores que van sobre un solo eje y vamos a tomar como dos vectores que van en la misma dirección o dos vectores que van en direcciones contrarias. Y lo vamos a ver más adelante. Ok. Ahora me dicen que cuánto voy a tardar en recorrer, ¿sí? Esa distancia, ¿sí? O cuánto voy a tardar en atravesar el río, ¿verdad? Entonces dice que el río tiene 3.50 millas de ancho, ¿sí? Otra vez. Entonces, ahora volvemos a tener, ¿sí? Que lo primero que tengo que hallar yo, ¿sí? Es
el vector de velocidad que no hallé para hallar este triángulo, ¿sí? Entonces, como quien dice, la flechita morada. Yo voy a hallar esta parte de este triángulo. Como es un cateto, pues obviamente a la hipotenusa le voy a restar el otro cateto y con el Pitágoras pues voy a obtener la velocidad, ¿sí? Entonces, la velocidad, ¿sí? Va a ser 3.75 al cuadrado menos 1.80 elevado al cuadrado. Y esto me va a dar 3.289 millas por hora. Cabe mencionar que si me están pidiendo, ¿sí? ¿Cuánto tardará? Se refiere al tiempo, ¿sí? Y yo ya de mis fórmulas anteriores tengo que la velocidad es igual a la distancia partido el tiempo, ¿sí? Y si yo despejo para el tiempo, ¿sí? Voy a tener que el tiempo va a ser igual a la distancia dividido la velocidad, ¿sí? ¿Qué distancia? Pues obviamente me dicen que el río, ¿ven? El río de orilla a orilla tiene un ancho de 3. ¿Dónde está? 3.50 millas, ¿sí? El río tiene 3.50 millas. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues yo tengo que hallar la velocidad que está relacionada con esta distancia. O sea, tengo que hallar el vector velocidad que está precisamente en dirección directa hacia el punto donde llegó. Entonces, básicamente, ¿sí? Yo me estoy moviendo a 3.289 millas por hora. No me estoy moviendo a 3.75 debido a la acción del río. Entonces, ya tengo esa velocidad. Entonces, teniendo esa velocidad, ¿sí? Ya tengo también la distancia asociada a esta velocidad. Entonces, obviamente voy a tener que ese tiempo va a ser la distancia, que es de 3.50 millas, ¿sí? Dividido la velocidad de ese vector, de ese mismo vector, ¿sí? Y voy a ver que para trasladarme a esas 3.50 millas, ¿sí? Me voy a tardar 1.067 horas. Entonces, aquí lo que sí tenemos que tener bien presente es que cuando todo está en millas, horas, demos los resultados así, ¿verdad? Aparte que nos dijeran, el río tiene un ancho de 3.50 kilómetros, ¿verdad? O de 3.500 metros, ¿sí? ¿Cuántos segundos tardará en atravesarlo? Cuando tenemos ese tipo de preguntas, sí tenemos que hacer las conversiones. En este caso, tenemos todo en millas, y aquí no nos dicen si quieren segundos, minutos u horas. Entonces, ¿cuál es la forma más fácil de dar la respuesta? De darlo en horas, obviamente, ¿verdad? Y ya tenemos que nos tardamos 1.67 horas en atravesar el río, ¿eh? No sé si se entendió. Si hay alguna duda o alguna pregunta antes de que pasemos al inciso B, perdón, al inciso C. ¿No? ¿Todo está correcto? Ok, muy bien. Para el inciso C dijimos que teníamos una consideración diferente. ¿Por qué? Porque ahí ya no quiero atravesar el río. Ahí solo me están diciendo cuánto tiempo me tardo yo en ir 2 millas en favor de la corriente y regresarme a mi punto de partida, ¿sí? Entonces, vamos a ver que la distancia que yo voy a recorrer, pues está precisamente
aquí en medio en el río, ¿verdad? ¿Sí? Esa es la dirección que yo voy a tomar al final, ¿sí? Voy a irme para allá y luego dice que tengo que regresar. Voy a hacer ese movimiento. Obviamente estamos viendo movimientos ideales y no estamos tomando en cuenta, ¿sí? Cuánto le cuesta al que está remando el bote dar la vuelta ahí mismo en el río y regresar, ¿verdad? Ahí no estamos tomando en consideración eso. Estamos tomando en consideración pues solo la partícula que se desplaza del punto inicial al punto final y luego de regreso. ¿Sí? Entonces vamos a hacer en estas dos. El río, ¿sí? El río, el río no ha cambiado, ¿verdad? Dice que el río tiene 1.80 millas por hora de velocidad. El río no cambia, ¿verdad? Entonces yo tengo una distancia aquí. ¿Qué pasa si yo voy en favor del movimiento del río? ¿Qué pasa con la velocidad que yo pueda darle al bote? ¿Voy a ir más rápido o voy a ir más despacio de lo que normalmente puedo ir cuando las aguas están calmadas? Es una pregunta. Si voy en favor del río. Voy a ir más rápido de lo que puedo no ir normal en aguas tranquilas, sin corriente, o puedo ir más rápido. Porque aparte de que el río me está empujando, ¿sí? Yo estoy remando. ¿Voy a ir más rápido o más despacio? Juan Manuel y Kevin dicen que debo de ir más rápido. Exactamente. Y Elizabeth también dice que más rápido. ¿Qué pasa cuando vengo de regreso? ¿Qué pasa cuando vengo de regreso? Voy a ir más lento de lo normal, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí estamos aplicando una forma vectorial. ¿Cuál? ¿Sí? Ahorita les voy a insertar, ¿verdad? Yo tengo que en la ida, ¿sí? Tanto el vector velocidad tanto el vector desplazamiento, el vector velocidad de 1, ¿sí? Como el río y el que rema van en la misma dirección, ¿verdad? Entonces, ambos vectores se van a sumar. Cosa contraria que cuando vengo de regreso, ¿sí? Cuando vengo de regreso, el río sigue fluyendo hacia esa dirección, pero yo voy a querer regresar. Entonces, mi retorno va a ser este, ¿sí? Y ustedes saben, y lo hemos visto, tanto en el movimiento de tiro parabólico, básicamente, ¿verdad? En el tiro parabólico, vemos que cuando la pelota va del suelo hacia la altura máxima, ¿sí? La velocidad va hacia arriba y la gravedad va a ir hacia abajo. Entonces, ¿qué pasa en ese movimiento? Que yo tengo que imprimirle una velocidad muy fuerte a la pelota para que pueda subir. ¿Por qué? Porque va a ir de una velocidad muy grande a una velocidad pequeña. ¿Por qué? Porque los vectores van en contra. Igual pasa aquí. Y cuando los vectores van a favor, ¿sí? Sucede exactamente lo contrario, se van a sumar, ¿verdad? Entonces vamos a ir de una velocidad
0 a una velocidad mucho más grande, ¿sí? Entonces, ¿sí? Yo tengo que ver qué es la velocidad de ida y la velocidad de retorno, ¿sí? Entonces, yo digo que la velocidad de ida va a ser la velocidad que hace el bote más la velocidad que tiene el río. ¿Por qué? Porque miren, aquí los dos van en en la misma dirección, ¿sí? Esta es la ida, ¿ah? Yo le tengo que poner aquí, esta sería la ida, y aquí sería la vuelta. ¿Sí? Entonces, voy a preguntar, si voy más rápido, ¿sí? En la ida me tardaré más tiempo que la vuelta o va a ser al revés. Yo en la vuelta me voy a tardar más tiempo que en la ida. Juan Manuel dice que en la ida se va a tardar menos tiempo. En el regreso se va a tardar más tiempo. Es la misma consideración, ¿verdad? Claro que sí. ¿Sí? Se tarda más tiempo en la vuelta. ¿Cómo podemos hacer eso? Ah, bueno. Digamos, si nosotros estamos en la U, ¿verdad? Y estamos ahí por el galerón y queremos ir al semáforo que está en el cementerio, ¿sí? Yo podría decir que si me voy corriendo del galerón al semáforo, voy a tardar menos tiempo que si me regreso del semáforo al galerón caminando, ¿verdad? Me voy a tardar más tiempo. ¿Por qué? Porque va a haber algo que me va a ir actuando en contra. Entonces, ¿sí? El tiempo total va a ser igual al tiempo de ida más el tiempo de regreso. Pero, ¿sí? La velocidad de ida, ¿sí? Va a ser igual a la velocidad del bote más la velocidad del río, porque ambas velocidades van en la misma dirección. Entonces, 375 más 180, yo tengo que la velocidad total cuando voy de ida es de 5.55 millas por hora. Y yo tengo que, si tengo que avanzar 2 millas, pues voy a despejar para el tiempo, ¿verdad? Entonces, el tiempo, ya dijimos que nos va a quedar, era lo que mirábamos aquí, ¿verdad? Que es la distancia partido la velocidad. Entonces, si la distancia que voy a recorrer yo son de 2 millas, la voy a dividir dentro de la velocidad total. Y me va a quedar que me voy a tardar 0.36 horas en hacer el recorrido de ir en favor de la corriente 2 millas, ¿sí? Y luego voy a hacer la misma consideración cuando venga de regreso. Pero, ¿qué es lo que va a pasar aquí de regreso? ¿Sí? Que una de las dos es negativa, ¿sí? Obviamente, ¿sí? Si yo pongo que la velocidad del bote es negativa, voy a tener una velocidad negativa. Y cuando tenga la velocidad negativa, ¿sí? Todo esto me va a quedar negativo. Entonces, aquí sí tenemos que tomar en consideración, ¿sí? Que debemos de tener positivo este elemento, esta velocidad. ¿Qué va a querer decir entonces? Que yo a la velocidad del bote, que es la mayor, le voy a restar la velocidad del río. ¿Por qué? Porque al final de cuentas yo voy a lograr avanzar. ¿Qué pasa si la velocidad del que rema es menor que la velocidad del río? Nunca va a poder regresar. Nunca. Nunca va a poder regresar. ¿Sí?
Lo podríamos considerar aquí negativa, ¿sí? Según lo que vemos aquí, pero entonces este X se convierte en un delta X, que yo voy a iniciar en 2 y voy a terminar en 0. ¿Cómo? Así, miren, jóvenes, podemos decir que la velocidad de retorno es igual a la velocidad del río, que la podemos expresar como positiva, menos la velocidad del bote. ¿Ah? Entonces vamos a decir que es 1,80 menos 3,75. Y nos va a quedar que esa velocidad vale menos 1,95. ¿Sí? Pero si estamos tomando esa consideración, yo también puedo decir que delta X, al final de cuentas, va a ser igual a X final menos X inicial. ¿Sí? ¿Cuál es mi X final? Mi X final, si llegué al punto de partida, es 0. Menos. ¿Cuál es mi X inicial? Avancé hasta 2 millas adelante. Es 2. Entonces, va a ser menos 2. Y obviamente, siempre que yo tenga esta consideración, ¿sí? Igual va a ser positiva, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el tiempo de retorno va a ser igual a los menos 2 que tengo que me vine de regreso dividido la velocidad negativa que me salió de restar los vectores. Y obviamente siempre voy a tener un tiempo positivo, ¿verdad? 1,02 horas. Y el tiempo total va a ser igual a ¿qué? Pues al tiempo que hicimos de ida, que era 0,36 horas, más las 1,02 horas que me tardé en regresar. Entonces, ¿cuánto me tardé en total? Pues 1,38 horas. ¿Sí? Yo puedo tomar en consideración los signos, como vemos aquí, que esta es la vuelta, ¿sí? Entonces, la velocidad de regreso del bote tiene que ser negativa, ¿se puede? Sí, aquí está, pero entonces el desplazamiento también lo vamos a tomar de esa misma forma, ¿verdad? Que siempre me he desplazado, en lugar de desplazarme 2 millas, me desplacé menos 2 millas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al final de cuentas tenemos que este es un delta X, ¿verdad? Que de dónde partí, mi X inicial, ¿sí? Lo debemos de llevar aquí, ¿verdad? Entonces, cuando hacemos, aquí me confundí, ¿verdad? Es 1,95, menos 1,95. Ahí está. Entonces, tenemos que el tiempo de retorno no va a ser más que la distancia que recorrí, que fueron menos 2, porque ahora me estoy moviendo, miren, hacia la izquierda. Todos los movimientos hacia la izquierda son negativos, pero también tengo que la velocidad me ha quedado también negativa, que es menos 1,95. Si tomamos como referencia, ¿sí? Siempre los signos de las velocidades y los desplazamientos. Por ejemplo, el desplazamiento en esta es positivo porque las tres van para la derecha. Pero aquí, miren, el desplazamiento va a ir negativo porque yo estoy regresando, ¿sí? Estas son las velocidades y si tuviera que agregar yo una línea más del desplazamiento, ¿sí? Tendría que decir que el desplazamiento aquí va en esta dirección, ¿sí? Pero el desplazamiento en este segundo movimiento, pues va hacia allá. Entonces, como ven, el desplazamiento y la velocidad del bote son negativos, el desplazamiento, ¿sí? Y la velocidad del bote, al final de cuentas, son negativos, pero me ha quedado un tiempo positivo,
¿sí? Entonces, aquí vectorialmente eso es lo que está pasando, ¿verdad? Aquí no tomaron en consideración esto, pero la explicación correcta de lo que está aquí, ¿verdad? Es precisamente esto, ¿verdad? Que si yo tomo verdaderamente que todo lo que va hacia la derecha es positivo y lo que va hacia la izquierda es negativo, entonces yo tengo que aquí los tres vectores son positivos. Entonces, la velocidad de uno, la velocidad de otro y el desplazamiento son positivos. Entonces voy a tener un tiempo positivo. Aquí, miren, la velocidad de uno es positiva, que era la del río, que yo la puse aquí, 1.80 positivo. La velocidad del bote es negativo, ¿sí? Yo la puse aquí negativa, pero también el desplazamiento es de retorno. ¿Cómo es el desplazamiento entonces? Negativo. Y se cumple haciendo el delta X, ¿sí? Va a quedar menos 2. Y negativo con negativo, pues va a dar siempre un tiempo positivo y los voy a sumar, ¿verdad? Entonces, vectorialmente, todo está de una forma correcta. ¿Tendrán alguna duda, compañeros? Aquí hay una, dice, Inge, el tiempo de retorno está mal sustituido. Sí, ya lo corregí. ¿Verdad? Y ahora, ¿alguna duda, jóvenes? ¿Alguna pregunta? Este tema no entra para el parcial del día de mañana. Sí, ahí se recuerdan, ¿verdad? Ya les puse ahí en el chat qué temas son los que van a entrar. ¿Cuáles son? Se los voy a recordar. Movimiento rectilíneo uniforme, o sea, con velocidad constante. Movimiento con aceleración constante, ya sea que vengan problemas normales o con gráficas. Movimiento en dos dimensiones, cualquiera de ellos, ya sea en el plano XY, tiro vertical, caída libre, ¿sí? Y lo que no va a entrar es movimiento circular uniforme y lo que estamos viendo el día de hoy. Movimiento circular no viene, ni este otro tema no viene en el segundo examen parcial que vamos a tener mañana, en el cual dijimos que no íbamos a tener clase, ¿verdad? Solo iba a ser el parcial. ¿Alguna duda o una pregunta? Pues ya quedamos, jóvenes, ya está planificado, o sea, ya desde la semana pasada y lo puse en el WhatsApp, ¿verdad? Ya está. ¿Alguna otra duda? No, no hay dudas, no hay dudas. Ok, muy bien, entonces vamos a terminar de grabar la clase el día de hoy y